Hola Andrés, Por ¿qué ahí tal? ¿Cómo estás? estamos. Bien, Muy ¿y bien, tú? ¿Me escuchas o perfecto, muy no? bien. Sí, sí, te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Impecable. Se unió Pablo Escuderos. Bueno, esperemos un ratito que se empiece empiece a entrar la A gente. congestionar. Sí, porque empieza a avisar esto a los Claro, seguidores y todo ello. claro que sí. Cuéntame, Andrés, ¿cómo ha Sí. sido esa cuarentena últimamente? ¿Qué me puedes Mira, decir de nuevo? mira bien, Sí, en sigues términos. tocando, sigues tocando. Sí, 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 sí. He aprovechado también de tocar bastante guitarra, leer poesía, leer autores, avanzar unas cuantas cosas que, bueno, el libro que hemos estado conversando, ahora estoy trabajando en un capítulo de Think Tanks, espero que también vaya en el libro, que es una idea que surgió posterior, pero que creo que es necesaria. Claro. Pero no, súper bien. Tratando de hacer, bueno, un poco desesperado porque no puedo hacer deporte, y tú sabes que hacer deporte para mí es Se como. acabó el alpinismo, compañero. Es terrible no hacer andinismo por un tiempo. Claro, claro, De claro. hecho, como que el cuerpo lo pide, pero no, no se puede. Trepando las paredes. Sí. Oye, esperemos unos 2 minutos más, que hayan unos 5 a Vale, 10 perfecto. seguidores y así a medida que vamos conversando la gente va a ir interesándose. ¿Tú qué tal has pasado la cuarentena? Mira, la verdad bastante tranquilo, también trabajando en algunos otros escritos, teniendo, bueno, ojalá esperando escribir algo próximamente sobre el tema de Venezuela y muchas de las cosas que hemos compartido últimamente. Creo que es menester, sobre todo con todo lo que está sucediendo. Claro. Pero bueno, dentro de lo que viene siendo el esparcimiento común y general, parece que todavía no entro dentro de esa gran vorágine de gente que ve las 10 tendencias de Netflix y todo eso. Creo que todavía me cuesta un poco. Ya Bueno, decía ayer, conversaba ayer con un compañero que yo en ese sentido soy muy boomer. mm. Me la paso viendo películas repetidas. Sí, bueno, yo igual soy un Sí, poco, sí. una amiga decía que era contrarista, es decir, como Ya. toda la tendencia, yo voy al otro lado. Entonces, bueno, en Claro, ese claro. sentido, yo igual, yo no, ayer vi una película de Netflix Ya. y en toda la cuarentena que se ha decretado no he visto nada. De hecho, me he dedicado más a leer, a componer y a escribir. Mira, fantástico. Yo lo único que pudiera destacar, que lo hice porque nunca lo había hecho, precisamente por la misma tendencia que tú mencionas, sabes que siempre ha habido como determinadas épocas entre los adolescentes, entre que ven Crepúsculo, los Claro. Juegos del Hambre, las novelas estas escritas, no me acuerdo, por el autor que se llama Green, que son todas estas autocompasivas de tipos lisiados y otro tipo de cosas. Bueno, creo que nunca he sido muy aficionado en ese tipo de cosas, de romances juveniles y eso, pero The Hunger Games, los Juegos del Hambre, me llamaba la atención porque era una distopía. Entonces me Mm, llamaba bastante el hecho de una dictadura que tratara de controlar a distintos distritos y que les mandara constantemente mensajes a través de los Juegos del Hambre, que era para darle una advertencia a todos aquellos que se quisieran sublevar de que ahí estaba el Estado presente para poder mm. cortar de raíz esas pretensiones. ¿Y Me esa pareció muy llamativo. es una distopía futurista? Sí, sí, O sí, claro. ya, porque hay una que a mí me gustó mucho, que es del mismo género, Divergente, ¿verdad? que es Brasil. No sé si la has Ah, podido no, no ver. lo he visto. No. Brasil de Terry Gilliam Ujú. es espectacular. Bueno, Brasil en inglés con Z, de Terry Ya. Gilliam, es similar, es una distopía, es muy basado también como en 1984 y todo esto. De La Orwell, encontré claro. espectacular. Me acuerdo en un ramo en la universidad que tomé optativo, nos hicieron hacer un Ujú. ensayo de esa película. Muy interesante. Hace como 10 años Ya, atrás. maravilloso. Yo también, bueno, por cierto, recientemente volví a leer Rebelión en la Granja y vi algunos detalles que antes no había verificado. Por ejemplo, el himno que canta el personaje que representa a Lenin y a Marx, que es el cerdo mayor, Mm, la guía de todo el pueblo, que da un himno que se llama Bestias de Inglaterra, Beasts of Ireland. mm, Entonces me puse a ver de que los británicos, para darle un poco más de difusión, para hacerlo más ameno, incluso para los niños, en cuentos y cosas así, lo colocan con canciones muy típicas de la niñez. Entonces, yo no sé si tú has visto la canción esta que se llama Oh My Darling Clementine.
Oh my darling, na, 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 oh my No. darling, Clementine. Bueno, todas estas canciones y la de la cucaracha y todo, la colocan con el himno de Rebelión en la Granja para que ellos comiencen a verificar cuál es el tema que explicaba Orwell al principio, que era eso de llamar a las masas a una revolución, Mm. el tema del resentimiento social que había, porque habían unos que tenían los medios de producción y que explotaban a los demás, como era el tema de los animales. Ellos, los seres humanos, que son los que consumen y no producen nada, y a nosotros los animales que producimos las gallinas producen los huevos, las vacas producen la leche y nadie se puede satisfacer de eso, todo Mm. es por parte de, del hombre. Entonces, Bueno, ese maniqueísmo lo afloran con el tema de las canciones juveniles, perdón, de niños, y hacen incluso mm. el aprendizaje algo lúdico. Entonces, mucha gente tiene un gran conocimiento de lo que viene siendo la novela de Orwell, que es muy importante también leerla. Mira, oye, bueno, partamos, José Alberto. Digo, este es Perfecto. para todos los que están escuchando y los que nos escucharán posteriormente. José Alberto León, él es venezolano y chileno. En este sexto capítulo de Cuarentena Austral, que previamente lo habíamos hecho por Facebook, bueno, ahora por Instagram, quizás después por YouTube, etcétera. Eso no importa. Ahora tenemos, lo importante es que tenemos a José Alberto León, quien estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela, trabajó en el núcleo juvenil de Se Dice Libertad, uno de los think tanks más importantes de América Latina, que tiene sede en Venezuela. Bueno, ha sido coordinador de formación y preparador del debate competitivo nacional de 20 Venezuela. Estuvo trabajando activamente también en 20 Venezuela, en su sede en Chile. Y José Alberto es investigador y analista político de Fundación Ciudadano Austral. Entonces, bueno, bienvenido, José Alberto, a esta nueva Muchas gracias, sesión. Andrés. Un gusto. Bueno, y como tema de expertise, lo importante de comunicar aquí a los que nos escuchan y quienes nos ven, es que puedas expresar un poco y contar cuándo, cómo y por qué se jodió Venezuela, sabiendo, entendiendo, esto es una pregunta que muchas veces se hace, sobre todo que tenemos una gran población de venezolanos, de compañeros venezolanos en Chile, con una gran migración, un fenómeno migratorio sin precedente en América Latina en las últimas décadas. Más de 4,5 millones de venezolanos alrededor del mundo salieron de su país escapando del narcoestado. Y claro, uno se hace la pregunta, muchos dicen no, que buscan oportunidades en otro lado, tratan de minimizar el impacto geopolítico incluso del narcoestado. Y bueno, qué mejor que tú que poder comentar a todos los auditores acerca del qué, cómo, cuándo, por qué Venezuela, de ser el país más próspero, pasó a ser uno de los países más deteriorados y pobres de la región. Cuando muchas veces pensamos que todo lo tenemos y después en un par de décadas nuestros hijos, nuestros nietos ya viven en la miseria. Totalmente. Bueno, yo respondería respecto, quizás tal vez el mismo análisis que se ha hecho en algunas ocasiones respecto a Argentina. El dónde al norte del sur. El cuándo desde siempre. La razón, el socialismo. Entonces, al final, todas sirven para poder responder la última que vendría siendo el cómo el socialismo al norte del sur terminó por implosionar o establecer una suerte de debacle a uno de los países más ricos que ha podido dar nuestra región, precisamente por todo este tema del oro negro, como se ha mencionado en muchas ocasiones, que ha sido el petróleo. Y parte de eso, y esto lo conversa mucho Luis Alfonso Herrera, que es nuestro amigo en común también en Ciudad Austral, que es la historiografía antiliberal que siempre ha existido en el país. Siempre ha existido una suerte de reticencia, de animadversión frente a las ideas liberales y de las cuales precisamente se genera una suerte de progreso y de desarrollo en todas las regiones. Lo cual además también se ha podido experimentar últimamente, lo ves tú, lo veo yo también en Chile, respecto de las propias personas que creen que la riqueza no se crea propiamente, sino que se redistribuye, pero no entienden de que si nadie crea la riqueza no habrá que distribuir más que la propia pobreza. Entonces, creo que siempre ha habido una notable arrogancia, una fatal arrogancia de querer establecer de que hay un ente mayor
que puede decirle al resto de los ciudadanos cómo vivir y cómo dejar de hacerlo. Y la mejor manera de hacerlo es precisamente estableciendo continuamente planes, controles y distintas cosas que finalmente no hacen sino llevar a los países a la ruina. Venezuela en 1973, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, tiene un gobierno que se encarga a estatizar mucho y buena parte de la industria petrolera y de hierro que tiene el país. Una cuestión que circunstancialmente o coyunturalmente llevó al país a tener uno de los mayores ingresos en toda su historia republicana, con excepción, por supuesto, del último lapso que fue el de Hugo Rafael Chávez Frías, en los cuales se precisa que durante ese intervalo nunca en la historia republicana de Venezuela había ingresado tanto dinero como en la época de Chávez con el tema del petróleo. El petróleo con Carlos Andrés Pérez, estimo yo, abuelo de pájaro, por decirlo de alguna forma, porque no sé exactamente la cifra, podría estar entre $30 aproximadamente, cuando anteriormente estaba mucho más bajo el precio. Lo cierto es que la distancia entre el precio fue algo totalmente sin precedente. Con Chávez ocurrió lo mismo, pero el precio se disparó muchísimo más, o sea, sobrepasó el límite incluso los $100, y comenzó a venderse la idea, ya previamente bastante sembrada en todo el país, de que el país era rico, y como era rico, se presumía que ya todas las riquezas estaban producidas. Entonces lo que había que hacer era redistribuirlo entre aquellos que formaban parte y tenían ese gentilicio como tal. Entonces todos los venezolanos tenían derecho a esas distintas propiedades que suponían la riqueza del país. Entonces se hablaba de socialización, y detrás de eso lo que había era una estrategia para colocarlo todo a nombre del propio Estado, para que la administración terminara siendo totalmente nefasta y se comenzaran a ver cosas como que la luz a cargo del Estado es algo de lo peor que se ha visto en todo el tiempo de Venezuela. Por ejemplo, hace poco Maracaibo, en el estado Zulia, duraba más de 24 horas, si no me equivoco, sin luz. El racionamiento eléctrico es algo, Claro, una realidad. Y ahora claro, ni siquiera aplicar un capitalismo popular como podría pensarse en su momento cuando fueron prósperos. Ni siquiera así fue. claro. No hubo ningún tipo de discernimiento, por decirlo de alguna manera, de poder contribuir en ese sentido, aprovechar el tiempo de vacas gordas, recordando la Biblia con la historia de José, para eventualmente en una época de vacas flacas, bueno, aplicar una austeridad que pudiera ser razonablemente bien establecida, habiendo ahorrado o contenido un poco de capital. Entonces, de hecho, Arturo Uslar Pietri se le atribuye una frase que decía que había que sembrar el petróleo, y sembrar el petróleo era la administración responsable del propio recurso, cosa que Claro, después ridiculizó Maduro, diciendo de que había que sembrar los pollos, haciendo llamado a la producción de pollos. Entonces, había que claro. sembrar los pollos. Entonces, ese poco de cosas se van yendo un poco de la propia memoria del venezolano. Y, um, y bueno, dentro de ya lo dicho anteriormente, creo que otra de las cosas que podría decirse es bastante común entre lo que yo vi en Venezuela, en los venezolanos, digamos, y el chileno, es la típica frase que es: no vale, yo no creo. Tú comienzas Claro, a explicarle: no, es que eso es campaña del terror, eso es una claro, publicidad para que comiencen a desprestigiar nuestra buena virtud, nuestra buena disposición de hacer un país más igualitario, más justo, claro. más equitativo. Y finalmente lo que termina siendo es que todas las advertencias que suelen ser muy razonables, la gente piensa que uno está hablando del fin del mundo. Entonces, ciertamente estamos hablando del fin del mundo, porque lo Claro. puede suceder con el tema del socialismo. Pero el chileno se va haciendo de manera muy introspectiva: él, no vale, yo no creo. Yo no creo Claro. yo no creo que a ellos hagan eso. Y poco a poco se termina comiendo todo lo que viene siendo la vida institucional de un Mm. país. Por Mira supuesto, Chávez. claro, otro tema que no es menor, la importancia del cambio constitucional en Venezuela. Yo creo que y es muy probable que así lo sea. Me gustaría que lo comentes para los que Ujú, escuchan, eh, si efectivamente el cambio constitucional fue una clave para ujú. aumentar el poder de los burócratas y en este caso del Estado controlado por los partidos chavistas, ¿no?
que eso Totalmente. le quitaron poder al ciudadano para Sí, dárselo a los burócratas y ir avanzando en la supresión de libertades políticas y civiles y de la propiedad privada. sí, sí, definitivamente. Una de las cosas que tú mencionas que pudiera ser la base de la debacle de Venezuela, no solo en el plano económico, que ya era algo que se podía evidenciar durante los últimos años, es el tema de la debacle institucional que se produjo con el tema de la reforma constitucional. Decía Luis Castro Leiva en un discurso del 23 de enero del 98, en alusión al 23 de enero de 1958, que fue la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. Él decía que una de las constituciones que tenía mayor vida institucional de toda la región, entre ellas se consideraba la constitución del 61 de Venezuela, y además de mayor vida, una de las que pudiera garantizar de mejor manera las libertades individuales. No la mejor, sin duda alguna, hemos tenido mejores en ese sentido, pero la reforma constitucional, cuando se hace, esto lo dice como un profesor de Derecho Administrativo, no recuerdo exactamente el nombre, sé que ¿Ya? lo estudié hace poco, pero él decía de que efectivamente era necesario, era menester hacer una constituyente porque eso establecía que era un pacto social, un pacto de gobernabilidad, que era lo que se había vivido en Venezuela antes de la constituyente de Chávez. Bueno, un bipartidismo establecido entre los socialdemócratas y los socialcristianos, que gobernando se iban destapando todas las cosas de corrupción que tenían entre sí. Entonces, como eran estatistas, y obviamente su función básicamente era generarle bienestar al pueblo con la plata del pueblo y con lo que no podían Claro. recibir de la producción propia, sino la producción que se daba por una suerte de buena coincidencia, que era el tema del petróleo. Bueno, en la medida en que vinieron tiempos más austeros, ellos se hacían encerronas ellos solos. Comenzaban a colocar controles de precios, comenzaban a colocar controles cambiarios, que en algún momento lo hubo en Venezuela, incluso sin estar en dictadura, y eso precisamente conllevó a que la gente decía, esto es una élite política de la cual no podemos confiar, necesitamos un nuevo pacto de gobernabilidad, El un nuevo, pacto social nuevo. el nuevo pacto social. Yo recuerdo aquí el 18 de octubre cuando se estaba quemando todo Santiago y parte de regiones también, que el día 20 de octubre hubo una sesión especial en el Congreso mientras todo se incendiaba y había protestas por todos lados y ruido por todos lados. Y a coro, la izquierda chilena hablaba del nuevo pacto social. Era de manual, ¿no? Totalmente. ¿Qué te parece eso? Porque aquí se veía que Terrible, primero, terrible. en primer lugar, la derecha hegemónica o la derecha tradicional no comprendía lo que estaba pasando, en primer lugar. ¿Para qué decir si es que habían injerencia, quién eran los movimientos que estaban a cargo, si es que uno eran populares, anarcos, si es que estaban algunos institucionales, extrainstitucionales, etcétera? El tema es que la izquierda institucional, a coro, señaló que el nuevo pacto social era el hecho para frenar esto. ¿Qué hizo la derecha tradicional? Se sentó en la mesa, firmó un pacto para una nueva constitución y la violencia no cesó. Paradójicamente, se llamó un pacto para la paz y la nueva constitución. Ni una cosa ni la otra se han podido hacer. Y culturalmente, has visto tú, y claro, tú también trabajaste en parte en la campaña del rechazo antes de que pase todo esto de la pandemia. ¿Cuál es tu percepción de este dejo de las centros derechas que son las hegemónicas en estos momentos y que ingenuamente ni siquiera pudieron prever que estos discursos ya están prácticamente homogeneizados dentro de una colectividad porque son recetas de manual de un golpe de estado de guante blanco del siglo XXI? Ya no es con metralletas ni con escopetas, Claro, ahora es con cultura, ahora es con acción organizada de distintas organizaciones horizontales, ¿no? claro, totalmente. Bueno, ya recordé el nombre del abogado anterior, se llama Alan Brewer Carías. Respecto a lo que tú me comentas, bueno, me puedo hallar un poco bastante desilusionado. Hay, sin embargo, siempre las excepciones dentro de este sector del cual pertenecemos y del cual nos gusta, por supuesto, contribuir en la diseminación de las ideas. Pero efectivamente es lo que tú has mencionado.
Es totalmente clamoroso la nefasta idea que se han inculcado últimamente, que es el de suscribir el tema de que efectivamente hace falta un nuevo pacto social y refundar nuevamente la república. Y yo creo que, por ejemplo, el tema de la estrategia de estar constantemente, el tema de la violencia, es para darle una suerte de primacía a la idea de que efectivamente era necesario el pacto, de que ya había una suerte de anomia en todo, una suerte de anomia, no había ningún tipo de respaldo a la institucionalidad vigente en Chile y que efectivamente tenía que hacerse todos los cambios que se estaban proponiendo. A lo cual, a toda la derecha, lo que los colocaba era en una posición muy tibia, a mi parecer, donde en vez de ellos defender y decir la verdad y decir de que todo era orquestado y que todo estaba configurado previamente para poder desestabilizar la institucionalidad de Chile, muy buena y muy virtuosa, lo que hicieron fue precisamente acoplarse, negociar, Claro, y la gente no puede negociar con criminales. No exacto. se puede negociar con criminales, y Ahí, menos cuando quieren destruir toda una república. Y en el claro, caso de Venezuela, claro. ahí yo recuerdo, que el expresidente Álvaro Uribe Mm, acuñó una frase muy célebre, a mi juicio siempre se me grabó, es: tú no te sientas, no te debes sentar a negociar con terroristas. Esa es claro, una frase que totalmente. dijo Álvaro Uribe. Álvaro Uribe es una persona muy respetada hasta los días de hoy, también polémico por la forma en que actuó con el tema del narcoterrorismo, etcétera. Claro, Pero eso es clave. Y si tú te remontas, porque aquí somos muy fáciles para olvidar las cosas, pero si tú te remontas a los meses de noviembre, en noviembre todos estaban de acuerdo por cambiar la constitución. Me refiero a los partidos de poder, ¿no? Los partidos de poder, me refiero de izquierdas y derechas, que están dentro de las cúpulas de poder. Todos centrados en que hay que cambiar la institucionalidad. Y eso es interesante porque meses después, un mes después, si no me equivoco, después del 15 de diciembre aproximadamente, es cuando empiezan a descolgarse algunas personas, empiezan a decir, parece que nos estamos equivocando en esta situación. Ahora, lo interesante en resumen de esto es que tú tienes tres caminos que podemos ver. Uno, desde nuestro sector, por supuesto. Uno es el rechazar a una reforma constitucional, una reforma a un plebiscito, independiente de cuáles sean sus dos alternativas, rechazo. Pero tienes el rechazo porque tú consideras la institucionalidad como la correcta, y ahí, al menos en mi caso personal, y como Ciudad Austral nosotros emitimos una declaración, es que nosotros rechazamos para restaurar Chile. Restaurar claro. Chile significa que tenemos cimientos institucionales muy importantes, otras que perfeccionar, pero tenemos una buena constitución. Entonces salieron las otras voces, que en el segundo lugar, que eran el rechazo para reformar, y que a mí me parece una posición bastante timorata, y esto es una posición personal también, en el sentido de que tú tomas el punto de que en realidad tenemos un problema importante que solucionar y ni siquiera defiendes la institucionalidad completamente como la tienes en la actualidad. Y eso genera un discurso que es para las personas que al menos no conocen los aspectos importantes de una constitución, suscita problemas del desconocimiento. Y lo otro es que hay mucha desinformación también cuando las campañas son en el sentido de que no proteger la Constitución. Recordemos la campaña de Ron Paul, era Legalize the Constitution. Mm, Legalizar la Constitución, como profundizar el conocimiento y la promoción de nuestra Constitución. Entonces la otra posición, que timorata a mi juicio también, es el señalar que esta reforma, la salud la arreglamos con una ley orgánica, la claro. salud tanto. Entonces, es como decirle, sí, tenemos muchos problemas, pero las arreglamos con leyes, y más leyes, y más leyes, y seguimos dándole más poder a los legisladores, cuando sabemos que el Congreso en la actualidad es un desastre. Y muchos ya han señalado Yo tenía que una es el peor profesora que Congreso. decía que esos eran errores muy típicos de la política respecto al propio derecho, caer en la hipertrofia legislativa, proponiendo de que de alguna forma así están estableciendo de que pueden generar soluciones, y a veces no las generan. Lo que hacen es atrofiar el sistema legal para que evidentemente pueda todos los individuos que se tienen que acoplar a él, bueno, ejercer su libertad
como tienen que hacerlo para desarrollarse libremente y establecer su punto de progreso. Respecto a lo que tú me conversas, que me parece bastante llamativo, habría que mencionar cosas específicas en las cuales nosotros vimos cómo se fue acabando la institucionalidad de nuestro país. Yo no sé si tú sabías, por ejemplo, Andrés, pero Venezuela es el único país del mundo, estado federal y descentralizado, como dice esa Claro. tautología de nuestra constitución, que tiene una sola cámara en el Congreso, la Cámara de Diputados. No es unicameral, no es bicameral, es unicameral el Estado venezolano. Eso fue uno de los primeros cambios que se estableció desde la Constitución del 61 a la Constitución del 99. Nunca nos imaginamos por qué era este cambio. Algunos decían de que era que los presidentes necesitaban tener menos filtros para efectivamente poder llevar a cabo sus propuestas, que no era necesaria toda esa burocracia establecida dentro del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente se hizo un cambio entre una de las disposiciones legales que era para darle un poder se llamó finalmente en las épocas tanto de Chávez como de Maduro la ley habilitante, que era la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pudiera legislar en todo tipo de materias. Ningún tipo de reserva legal había respecto a eso. Que el Poder Legislativo hiciera una delegación de su función al Poder Ejecutivo, que era el presidente, y pudiera legislar. Y eso era Claro. el talón de Aquiles de toda la institucionalidad en Venezuela, porque tú reduciendo poco a poco el poder legislativo, podías, teniendo la mayoría del Parlamento, elegir los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, podías elegir los rectores del Consejo Nacional Electoral, podías elegir altos mandos militares, podías aprobar créditos, podías aprobar decretos con fuerza, valor y rango de ley, sin tener que ser un estado de excepción, porque claramente en todas las constituciones está previsto eso. Crisis económica, invasión o conmoción interna o externa, que puede ser una invasión de un enemigo al país, puede ser una sublevación de algún grupo en particular o un grupo militar, y finalmente un cataclismo o desastre natural. En Venezuela son prorrogables, dependiendo de las circunstancias, entre 30, 60 y 90 días. Pero no, se establecía este tema de poder. Por ejemplo, el tema de la reserva legal. Un presidente, independientemente de que tenga la delegación de la función legislativa, nunca debe legislar en materia penal, en materia tributaria y en materia de derechos humanos. En materia penal, porque una sola persona, una sola tendencia política, no puede establecer qué es un delito, cómo se pena y quién va a ser el delincuente, cuál va a ser el posible delincuente. Y Chávez, de hecho, hace una ley penal, que es el tema de los ilícitos cambiarios. Si tú cambiabas dólares de manera clandestina y no a través del Estado, tú podías ir preso por hacer eso y contribuir a la desestabilización del país. Una ley penal establecida por Chávez. Impresionante. En la materia tributaria, porque obviamente una sola persona no puede definir cómo se van a recaudar todos los impuestos. Ahí vemos el ejemplo histórico y de cuento de Robin Hood, que es la persona del pueblo que se encarga de atacar al poder ejecutivo ya establecido, que era en aquel entonces Juan Sin Tierra, porque Ricardo Corazón de León estaba en la guerra, que era su hermano, y le quitaba la recaudación excesiva de los impuestos. Y ahí viene el principio de reserva legal, no taxation without representation. Entonces, todas estas cosas se terminaron estableciendo en base a algo que era el socavamiento de las libertades individuales de todo el país, pero a través también de eso que era destruir el Estado de Derecho y la institucionalidad del propio país. Entonces es muy importante destacarlo. Claro. Entonces, fueron minando en Venezuela, fueron minando de a poco todos los resquicios que podían ir interviniendo para luego, después con una constitución nueva, aumentar los poderes del Estado central y todo. Sí, totalmente. De hecho, Andrés, una cosa muy importante, que para el referéndum revocatorio del 2002, porque esto es otra cosa de Chávez. Chávez dice, esta constitución va a ser lo más democrático que se ha conocido en la historia. Por primera vez el pueblo va a poder revocar un presidente. Por primera vez. Entonces coloca una disposición donde a través del voto y una iniciativa que puede ser entre una recaudación de firmas o puede ser como una iniciativa de los diputados, la idea de un referendo revocatorio. Cuando fueron al referendo revocatorio, todas las firmas que se reunieron para que se hiciera el referendo o el plebiscito finalmente, que era
es decir, que Chávez no siguiera en el poder en el año 2002, él comenzó a establecer algo que ulteriormente se llamaba la lista de Tascón, que era la lista de Tascón, que si tú eras un trabajador de la administración pública y tú habías firmado en contra del presidente, tenías que ser despedido. Qué lindo. Terrible. Entonces, ahí fue que viene el tema del golpe de Estado y el tema del paro petrolero, porque los altos mandos de PDVSA, de la industria petrolera, lo que hicieron fue votar en contra de Chávez, y Chávez los borró, los suprimió. Y todas las personas que trabajan en ámbitos públicos, y no solo las que trabajan en ámbitos públicos, sino que obtenían algún tipo de beneficio del Estado, comenzaban a perderlos. Claro. Y porque habían firmado en contra. Entonces, es establecer una polarización, una suerte de maniqueísmo, donde unos son buenos, otros son malos, y los malos ni agua, como dicen en la guerra. Eso es súper importante, que para los que nos están viendo, que la Constitución chilena, y la pueden revisar, es muy estricta con los derechos de propiedad, en el sentido de que el burócrata, en este caso el presidente, sea cual sea, cuando quiere realizar una expropiación por temas de obras públicas, por ejemplo, tiene que ceñirse a precios de mercado, tiene que seguir una serie de procedimientos muy relevantes para poder establecer expropiaciones. Y eso es algo fundamental, que esté protegido el derecho de propiedad en la Constitución, y que esté protegido una camisa de fuerza al poder, más que una carta de derechos, como se suele hablar y como suelen hablar todos los políticos del Frente Amplio, comunistas y todos los que tenemos en la actualidad, los locos Adams. José Alberto, para que pasemos al otro tema, una cosa importante también, que no solo también el aspecto interno de Venezuela ha sido clave en la región y en toda Latinoamérica, quizás también en el mundo, es que se configuró a inicios de los años 90 el Foro de Sao Paulo, que empezó a rearticular las izquierdas en América Latina, en Iberoamérica. Y este Foro de Sao Paulo, que se creó luego de la caída del muro de Berlín, del desastre económico producido por la Unión Soviética y los socialismos reales, como le llamaban, empieza a hacer una reconfiguración de las izquierdas. Y este Foro de Sao Paulo fue poniendo distintos presidentes a lo largo de nuestros últimos 20 años en América Latina, y insignes. Aquí tenemos a Michelle Bachelet, Lula da Silva, quien fue preso, tenemos a Correa, algunos están siendo perseguidos por narcotráfico, etc. Y el Foro de Sao Paulo sigue funcionando, ese es lo impresionante, y que en todas las revueltas del año pasado, que ocurrieron en Bolivia, en Chile, ocurrieron en Colombia, en Ecuador, etc., llama la atención que en Chile no se hable que 12 partidos políticos adscriben al Foro de Sao Paulo, 12 partidos políticos chilenos, y nombremos algunos: Izquierda Ciudadana, Movimiento Amplio Social, del famoso Navarro, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Partido Comunista de Chile, Partido Humanista, el de nuestro famoso cantante Florcita Motúa, el Partido Socialista, Partido Socialismo Allendista, Revolución Democrática de Giorgio Jackson y compañía, el Partido Igualdad, Poder Ciudadano, Partido País Progresista, creo que ese es el partido de Marco Enrique Ominami, y la Izquierda Libertaria. Entonces vemos una serie de integrantes de la ex nueva mayoría, integrantes del Frente Amplio, que adscriben, y aparecen hasta el día de hoy en su página web, al Foro de Sao Paulo, donde hoy, o hace unas semanas atrás, el Estados Unidos señala, el Departamento de Estado, a través de Mike Pompeo, que es un narcoestado y que hay un tirano que hay que derrocar porque está promoviendo el narcotráfico en la región. Interesante, ¿no? Nadie cuestiona estas cosas. Yo no veo a los diputados diciendo que, oiga, ¿por qué usted pertenece al Foro de Sao Paulo avalando al narcodictador? Nadie los pasa a tabla. Vean cuando van a los programas de televisión tradicionales. Silencio absoluto. Totalmente. Y para poder ir dentro de la propia idea que tú estás enarbolando, los últimos foros de Sao Paulo se han celebrado en Caracas. Nada más y nada menos. O sea, no es tanto de que de la boca para afuera puedan decir de que efectivamente
es lo que sé, es lo que es, o que la gente está sufriendo producto del socialismo. Obviamente es algo que nunca van a hacer, pero con sus propias acciones lo están avalando de una manera mucho más ostensible y vehemente, lo cual nos deja a todos muy descolocados el hecho de que a estas alturas, en pleno siglo XXI, todavía hayan personas de que efectivamente den una suerte de suscripción a lo que está ocurriendo no solamente en Venezuela, sino en países como Cuba desde hace más de 50 años. Entonces, es algo sin duda bastante preocupante, pero que nos pudiera dar a las personas que somos sensatas una suerte de vaticinio de respecto a lo que podría ocurrir en Chile si efectivamente esta gente toma el poder. Y eso es Claro. lo terrible de todo, porque nosotros tenemos que, y porque es importante rechazar en este sentido, tenemos que defender nuestra institucionalidad para que precisamente esas personas que no han tenido la oportunidad de hacerlo en el pasado, y si lo hicieron fue ya en el siglo pasado, y todo el mundo sabe cuáles fueron los resultados de eso, de darle una suerte de acceso mucho más rápido y una fortaleza que no han tenido en algún tiempo precedente para redistribuir precisamente la miseria y la pobreza que ya se conoce. Entonces, preocupa muchísimo, preocupa muchísimo. Daniel Jadwe también, Claro. que a veces, entonces, la verdad es A nivel algo presidenciable, a nivel presidenciable. claro, incluso, entonces, o Joaquín Lavín, por ejemplo. Mm. Joaquín Lavín que parece todo menos un político. O sea, da las noticias, da el clima, opina sobre todo y de todo. Temas Y ladrones. sí, sí, entonces está bien, de acuerdo. Puede ser una persona que tenga todo el propósito de ser influyente dentro del ámbito público, pero por lo menos de que se ajuste a una línea de sensatez y de cordura respecto de lo que él mismo está suscribiendo, que no lo haga por un tema de popularidad, sino por un tema de sensatez. Entonces es algo que evidentemente estamos viendo que carece la mayoría de la élite política, Claro. una prioridad de sensatez, de cordura. Claro, José Alberto, otra cosa, ¿tú cómo ves entonces el escenario actual entre, mira, hoy señaló Donald Trump en Twitter que Rusia ya habría retirado el personal militar en Venezuela, no es menor. Eh, Hubo una declaración tengo entendido, de Vladimir Putin respecto a esto. Efectivamente, el Departamento de Estado, llevado por Mike Pompeo, ha señalado que se busca gran parte de los cercanos a Maduro y a Maduro mismo, con recompensas, tal como se hizo en su momento con Osama Bin Laden, a ese nivel, a Saddam Hussein, etcétera, a ese nivel de búsqueda de terroristas, ¿no? Eh, Eso suscita también algunos temas de la esperanza que pueda tener Venezuela en el futuro, que llama la atención porque muchos dicen, no, Guaidó es un ultraderechista, veamos cómo la cadena Russia Today señala que es un presidente impostor, etcétera, pero lo tratan como un ultraderechista cuando sabemos que viene de la socialdemocracia, ¿no? Claro. De la Internacional Socialista. Entonces, ¿cómo tú ves esta configuración? Quizás, ¿qué puede ocurrir? ¿Tú ves efectivo quizás esto que está ocurriendo de parte de Estados Unidos, una medida como sin precedentes antes de que pueda caer efectivamente el régimen? Claro, bueno, yo la verdad, o sea, no quiero ser pesimista respecto a todo esto que está ocurriendo, pero yo llamaría o exhortaría a cada una de las personas que efectivamente ven todo este tipo de movimientos dentro de la geopolítica, los llamaría, los exhortaría a ser un poco más escépticos respecto a lo que está ocurriendo. Si en un caso tal pudiera elaborarse efectivamente un cese de intervención respecto de Rusia en Venezuela y pudiera ser todo tal cual lo pintan, podría ser producto de algún tipo de negociación entre los grandes, entre Estados Unidos y Rusia, respecto a otros intereses. Entonces, ¿dónde está flexibilizando Estados Unidos y por qué les podría convenir más Venezuela para poder permitirlo? ¿Y en qué sentido? Entonces, ¿podría intervenir de alguna u otra forma más directa o no Estados Unidos en eso?
¿En qué ámbito pudiéramos estar hablando, contextualizarlo, sabiendo de que vienen unas campañas presidenciales para elegir el nuevo presidente de los Estados Unidos? Entonces, podría ser, no quiero tergiversar los esfuerzos que pudieran ser muy buenos para poder efectivamente hacer el cese de la usurpación en Venezuela respecto de lo que está ocurriendo. Pero también me muestro un poco escéptico, porque igual hay muchos tratados ya establecidos en los cuales no solamente interviene Rusia, sino interviene China. Entonces, Claro. son muchos factores. Los rusos efectivamente pudieran haber tenido algún tipo de influencia dentro del ámbito de la vida venezolana, pero yo diría que más importante que los rusos son los cubanos, ¿ves? Los cubanos eran los que te trataban en la medicina pública, los cubanos son los que llevan la administración del servicio de inteligencia, que es el SEBIN. Yo estuve incluso Claro. a 10 metros, 5 metros a lo sumo de ser detenido por el SEBIN. O sea, no puede ser que tú estés en la calle, que eso es una anécdota que yo tengo, año 2017, Juan Pablo Pernalete era uno de los jóvenes que había sido asesinado, no, mentira, no fue en el 2010, sí, fue en el año 2017, Juan Pablo Pernalete, uno de los jóvenes asesinados por el régimen de Maduro en una de las protestas, disparan una bomba lacrimógena y le pega en el pecho y cae en uno de los puentes de la Avenida Libertador en Caracas. Un puente, perdón, en uno de los túneles hacia la Avenida Libertador de Caracas. Cuando él cae, eso fue algo que llamó mucho la atención en todas partes. Y nosotros fuimos a llevar unas pancartas recordando a un mes de la muerte del jovencito. Y era un túnel, o sea, un túnel obviamente no techado porque era para incorporarse hacia una avenida. En ese túnel, literalmente había todo un lugar donde la gente dejaba velas, dejaba altares y todo ello en conmemoración del jovencito, y nosotros fuimos a llevar unas pancartas y estuvimos ahí 4 jóvenes, dos caballeros, yo y un amigo y yo, perdón, y 2 chicas. Y cuando íbamos a tomar las fotografías, pasan 2 autos del SEBIN, nos bajan el vidrio. O sea, entonces tú ves la intimidación que ejerce el Estado, esa policía política para que tú no te puedas manifestar libremente. De hecho, nosotros salimos corriendo y en lo que nos quitamos las camisetas y nos subimos a un auto, venía una furgoneta donde metían a la gente que estaba haciendo este tipo de actos. Claro. Entonces, es algo que trasciende más allá dentro de la geopolítica mundial. Los cubanos es algo terrible, terrible, y no te extrañe, a mí me extrañaba todavía que no haya ocurrido algo por el estilo, pero no te extrañe que en algún punto digan, no, es que nosotros necesitamos la salud, no sé cómo la pudieran llamar, la neolengua siempre hace de la suya, pero como esa salud social y seguir el ejemplo de Cuba. Claro. Entonces, probablemente hacer un acuerdo también con Cuba para traer médicos con una gran pericia y expertise para poder ayudar a la gente, porque acá la salud está totalmente establecida como un mercado, que es terrible. Como agentes de la revolución, como estaban llegando a Italia y ahora los italianos lo mandaron de vuelta. Van llegando, claro, exacto. Entonces, al final, mi mayor temor respecto de lo que te estoy comentando termina por ser ese. Sí. Bueno, otra de las cosas que se han visto como importantes es que, claro, ustedes tienen elecciones entre comillas. ¿En qué fecha Claro. en Venezuela? A propósito del tema de las elecciones, yo estudié en la Universidad Central de Venezuela. En las elecciones, yo no sé si aquí es igual, pero normalmente, esto lo había verificado hace poco y lo había olvidado. Imagínate, cuando uno hace nuevamente el trabajo de investigación, uno logra recordar ciertas cosas. En Venezuela, cuando tú votas, la tradición era que tú mojabas el meñique en tinta indeleble. Entonces, tú lo mojabas en un aceite, luego lo mojabas en una tinta que era de color morado, y eso era una suerte de seguridad electoral, más allá, yo creo que en un sentido simbólico y emblemático de que habías ejercido tu derecho al voto. Entonces eso generaba una vista que todo aquel que viera a otro, ay, mira, él votó, tiene el dedo marcado, ejerció su derecho al voto, sí, yo también voy a votar. Entonces, eso
Esa tinta era producida por la Universidad Central de Venezuela, por la Facultad de Farmacia, mi universidad, y cuando se hace la primera elección fraudulenta, que fue de la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017, si no me equivoco, que fue en julio de ese año, no sé si fue 17 o si fue, sí, creo que fue 17, cuando ocurrió, sí, no sé si fue 17 o un año antes o después, tuvo que haber sido por ahí. La universidad dice que no iba a participar, no iba a proveer más al Estado de esta tinta indeleble para que pudieran mancharse una vez que votaba. Entonces terminó siendo una suerte de acto emblemático para el resto de la ciudadanía, que la gente que votaba ya después no estaba marcado con la tinta indeleble en el dedo. Entonces era una Claro. manera de decir que era fraudulento, que ya no había más elecciones en Venezuela. Mm. Increíble. Y aún así hay personas que todavía lo Sí, siguen sí, sí. apoyando. Bueno, otra cosa, José Alberto, que interesante también que ha pasado durante estos días es la polémica que se está dando entre las grandes potencias, en Estados Unidos, China, y algunos artículos ya en Estados Unidos. A mí me gusta leer mucho la prensa norteamericana, británica, y que salen cosas mucho más interesantes que los diarios locales en realidad, es decir, que todos los Sí. que puedan leer un poco en inglés les recomiendo. Y bueno, una de las columnas de opinión que revisé el día de hoy era que, eh, por ejemplo, dice, los estadounidenses no son los únicos que están enojados, los juristas de la India han presentado un caso contra China en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el Daily Mail de Londres se informa que el estudio muestra que Beijing le debe a Gran Bretaña 351 mil millones de libras en daños por el coronavirus. Wow, Y los estadounidenses han estado hablando de confiscar el tesoro de China de las obligaciones del tesoro de Estados Unidos que superan $1 billón. wow. Estas son cosas interesantes que no se tocan aquí en lo público, que aquí estamos centrados en que si el ministro dijo esto, si es que dijo que la mascarilla era esta y no esta otra marca. Aquí nos preocupamos de puras sandeces, de cosas de la cotidianidad del día a día, la farandulización de la política, que en algún momento Jovino Novoa, en un seminario de think tanks que se hizo en el EID, él decía que Chile estaba lamentablemente camino hacia la argentinización de la política. Esta cuestión de la farándula, el espectáculo, de un bailecito por Pan y acá, circo, el pan y de circo. pan y circo, de sacarse una foto, una selfie con un muerto, etcétera. Esa farandulización de la política, de hacer la política un espectáculo, y no esta política de oradores, de grandes líderes que conducen a personas, nos hace obviar qué está pasando en el mundo. Y eso me recuerda también mucho de lo que tras la caída del muro de Berlín, los diarios chilenos prácticamente tampoco abordaban Mm. ese hito importante, bueno, dado que también estamos pasando la transición para comenzar un proceso democrático. Pero, ¿qué te parece a ti, por ejemplo, este escenario global, los riesgos que se están viendo en el mundo, este nuevo orden? De hecho, Kissinger recientemente también escribió en Wall Street Journal, Henry Kissinger, que fue uno de los asesores grandes de Richard Nixon, habló de que en realidad se está configurando este nuevo orden, y escritores marxistas de los comunes, de Fundación Los Comunes de España, muestran que hay dos caminos. Bueno, yo estoy muy en desacuerdo con esa visión, pero el Okay, okay. marxismo posmoderno y postdeconstruccionista está planteando que hay dos caminos. Uno, un renacimiento de los autoritarismos, represión, fascismo, etcétera, como lo llaman, y el otro camino hacia un comunismo, una redistribución de la riqueza y más igualdad, solidaridad, empatía, todas esas palabras rimbombantes que le gusta al surdaje. Sí, totalmente. De hecho, yo creo que bueno, el propósito que termina siendo lo que tú estás comentando respecto de estos dos postulados, también se vincula mucho a la manera en que reivindica el socialismo, creo que se llama Gerald Cohen, que es el que es criticado finalmente por Jason Brennan, que él escribe ¿Por qué no socialismo? Y una de las cosas que él dice es que efectivamente el socialismo tiene que verse como si fuera un picnic donde todos contribuyen unos a otros y todos vivimos en armonía constante. Nadie tiene intereses egoístas, nadie tiene algún tipo
de perseveración, en poder tener más que otros, etcétera. Y parte de eso es precisamente lo que quieren hacer. Quieren establecer de que el socialismo es lo suficientemente moral para poder solucionar cualquier tipo de contingencia. Entonces, de Claro. hecho, hay un biólogo social que se burla respecto a esta propia premisa porque dice, bueno, sí, es muy buena la teoría del socialismo como tal, ustedes la tratan de pintar, pero tendría que ser entonces nuestra especie la equivocada, que es también uno de los postulados que finalmente ellos terminan por decir, que el hombre por antonomasia termina a ser una persona tan ruin, tan malévola, que al final, y poco virtuosa, que al final el socialismo es, el socialismo no es que sea, el hombre no es suficientemente bueno para poder participar de un sistema lo suficientemente espectacular en ese sentido. Entonces, es eso. El socialismo es moralmente bueno, es muy de contribución, de solidaridad, de altruismo, Claro. lejos de egoísmos individuales, etcétera, para finalmente dar esa premisa. ¿Ves? Entonces, al final, parte de esa propia retórica es algo que se va a seguir estableciendo y estableciendo y estableciendo, y nunca van a encontrar un punto en el cual van a vincularse a una línea de sensatez. Y eso es lo terrible de todo esto, independientemente de las circunstancias. Siempre van a valerse de algún tipo de contingencia extraordinaria para postular sus ideas de oprobio como una alternativa lo suficientemente buena para poder brindarle sosiego a la gente. Van a poder aprovechar cualquier tipo de alarma social para poder hacerlo, que es justamente lo que tú llamas de la sociedad del espectáculo. En eso nos estamos convirtiendo. Y eso lo decía Mario Vargas Llosa, que la gente finalmente hace de la política eso, de un coliseo romano donde comienza a haber un espectáculo de sangre, un espectáculo de entretenimiento, para al final dejar de pensar por sí mismos. Claro. Entonces, mi llamado en ese caso sería, bueno, como dice la canción de The Beatles, que fueron prohibidos, por cierto, dentro de la dictadura de Fidel Castro en Cuba, think for yourself, piensa por ti mismo. Claro. Nada mejor que una canción de los Beatles para combatir el socialismo. Como Taxman. A mí me encanta Claro, Taxman. Taxman. Bueno, Yo creo que Darío una... Paya escribió un artículo en la Ajá. revista Economía y Sociedad, creo que lo publicaron también, acerca de cómo Taxman refleja un conflicto que ¿Ah, tuvieron sí? los Beatles, en alguna cierta medida, una separación que tuvieron. Claro, que era el tema del pago de los impuestos, quién se lleva Claro, más la claro. tajada, quién paga menos. Y de ahí dice que surgió esa canción. Eso lo Me tiene vas a enviar ese interesante. artículo, me vas a enviar ese Sí, artículo, me sí, gustaría sí. estudiar. Lo voy a enviar, Fantástico, sí, es un fantástico. artículo bien corto, pero va preciso. Cuenta un poco la historia de ese, no sé si será mito, pero Ujú. del origen de la canción. Oye, ya vamos terminando, José Perfecto. Alberto. Estuvo excelente la conversación, pudimos revisar un poco, conversar sobre parte de la historia de Venezuela. Bueno, en menos de una hora es muy difícil hablar todo lo Claro. que implica, pero pudimos hablar de Venezuela, su historia, algunas similitudes y semejanzas con Chile, parte de tu diagnóstico también de lo que ha ocurrido acá, la importancia también de seguir promoviendo el rechazo a una nueva constitución por los riesgos que también implica, tener coraje, lo otro que tú nos señalabas, que la importancia de poder defender nuestra institucionalidad, que es una tarea pendiente todavía para todos los que nos escuchan y para nosotros también. Luego vimos algunas cosas como lo que está pasando en Venezuela a nivel geopolítico, las influencias que tienen de distintos países, el petróleo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que en medio tiene una elección a fin de año, que no son menores. Y para finalizar también con una canción de los Beatles. Así que, José Alberto, si para finalizar quieres dar unas palabras y podrías recomendar unos 3 libros para leer a los que nos están viendo y nos vean posteriormente, de los que más te gusten, por supuesto. Bueno, para finalmente establecer algún tipo de reflexión, yo creo que es muy importante reivindicar constantemente el tema de pensar por nosotros mismos y sobre todo en una configuración en defensa hacia un valor tan importante como es la libertad, decía Alberto Venegas Lynch,
el respeto irrestricto de los proyectos vitales ajenos. Yo recomendaría en primera instancia el manantial de Ayn Rand, componiendo dentro de la propia proposición de que leer a Rand es reencontrarnos con todo lo que podemos ser. Eso es, yo creo que una tarea imperiosa dentro de todo este cataclismo que estamos experimentando en la actualidad. En segundo trazo, me gustaría pues postular el libro de Friedrich von Hayek, Camino de Servidumbre, escrito y publicado para 1944, donde enarbola que hay regímenes que, a pesar de que pudieran considerarse antagónicos entre sí, tienen cosas en comunes y que pueden eh, eh, ir en contra de las libertades individuales, como era en ese caso el tema del nazismo y la Unión Soviética. Muy importante analizarlo. Y en tercer lugar, me gustaría postular un libro ya para esparcimiento y entretenimiento, incluso se puede compartir con el resto de las personas y creo que va a tener un featuring en ese caso, leer Animal Farm de George Orwell y emparejarlo también con Himno de Ayn Rand. Ah, excelente. Bueno, José Alberto, un gusto y esperamos estar conversando Gracias, Andrés. próximamente nuevamente. Así que saludo a todos los que estuvieron. Chao, chao.